El Pleno fue convocado, como parece bastante obvio, a propósito de este acuerdo que se habría tomado, se está gestando, de reducir las remuneraciones de diversas instituciones, incluidas entre ellos el Poder Judicial, en un 50%. A propósito de esto, el Tribunal Pleno no ha decidido nada todavía, salvo, en primer lugar, que su comisión de remuneraciones, que trabaja normalmente haciendo los ajustes y las propuestas del caso, se dedique a un trabajo intensivo para poder elaborar un documento en que se contengan todos los puntos que el Poder Judicial estima que son pertinentes de considerar en este caso, y para hacer llegar por las vías institucionales pertinentes estos antecedentes y estos argumentos de tal manera que se tengan en cuenta antes que se produzca la votación. No hay entonces un acuerdo del Tribunal Pleno más que este: trabajar de inmediato e intensamente en torno a este problema y, segundo, hacer presente a quien corresponda por las vías institucionales del caso nuestros planteamientos. Ahora, un pleno largo como este no se concluye en 5 minutos que dicen lo que yo acabo de decirle. Por supuesto que se debatieron todos los puntos que en este caso nos parecen a nosotros pertinentes y probablemente han quedado muchos otros afuera. Más allá de la implicancia que esto tiene en la vida familiar de cada uno de nosotros, porque esa vida se ha estructurado dentro de sus distintos parámetros en función de los ingresos que recibe cada familia, se ha puesto de relevancia, en primer lugar, la importancia que tiene para la institución del Poder Judicial, para el ejercicio de la jurisdicción, la independencia de los jueces. Y una de las bases de la independencia de los jueces es su esquema de remuneraciones, de tal manera que una baja de este tipo significa atentar contra la independencia de los jueces y atentar contra la inamovilidad de los jueces, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia que los aleja de sus funciones, eventualmente puede obligarlos a encontrar otras actividades de orden privado. Ya sabemos que en lo público no es posible sino solamente unas pocas horas de docencia, que muchas veces significan incluso mayor trabajo para la preparación y la capacitación de quienes realizan estas actividades docentes, puede llevarlo, ¿no es cierto?, a buscar otros ingresos, y además puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos, estamos confiados en que no sea así, pero puede suceder que en algunos casos se abran puertas para situaciones indebidas. La existencia de las remuneraciones actuales del Poder Judicial, y así se conversó y se recordó, es fruto de una larga historia en que diversos gobiernos, con el Poder Judicial y con las asociaciones gremiales del Poder Judicial, han venido trabajando mecanismos de mejoramiento. En consecuencia, no es algo que haya sido obtenido de pronto, sino que se ha obtenido a través de los años, con esfuerzo, con estudios, con consideraciones de planificaciones que van incidiendo en la actividad presupuestaria. Entonces, no parece adecuado que de pronto, sin que tengamos claro cuáles son las razones, se cercene las remuneraciones. Se conversó también del efecto práctico inmediato que tiene esto en la escala de remuneraciones. Nuestra escala de remuneraciones, y es bueno que esto se sepa, tiene un nivel de ingreso superior a los 2 ingresos mínimos mensuales brutos. O sea, nuestro nivel de ingreso en líquido es superior a más de 2 ingresos mínimos brutos. Por lo tanto, es muy superior a 2 ingresos mínimos líquidos. Ese es nuestro nivel de ingreso. Y en nuestro nivel superior, si ustedes le hacen la rebaja, o se le hace la rebaja, no son ustedes, por cierto, quienes la van a hacer, si se hace esa rebaja,
quiere decir que un ministro de la Corte Suprema queda en el nivel de un juez de comuna. ¿Y eso Y eso, justo? permítame terminar, y eso significa colocar a un ministro de la Corte Suprema en el nivel inicial. Un juez de comuna inicia allí su trayectoria, hay otros medios de ingresar, pero vamos a colocarlo en ese sentido en el escalafón, y después va aumentando su conocimiento, su capacidad, pasa a juez de asiento de provincia o de corte, luego a ministro de Corte de Apelaciones, y después de varios años, 30 en algunos casos y más en otros, llega a ser ministro de la Corte Suprema con una experiencia y una cantidad de preparación importante que en este caso queda, ¿no es cierto?, de una sola vez y con una sola medida por los suelos. Eso es evidentemente injusto. Solo de decirlo se capta, ¿no es cierto?, que no reconoce una cantidad de trabajo que se ha hecho durante muchísimo tiempo y que significa, ¿no es cierto?, personas capacitadas, personas que tienen experiencia y que desempeñan esta labor tan importante que es la labor de la jurisdicción. Esas remuneraciones, además, no se sabe en qué cargos van a tener efectos, ¿no es cierto?, esta supresión del 50%. Por lo tanto, no tenemos claro cómo va a quedar nuestra estructura de remuneraciones. Además, se consideró allí que cuando se está a puertas de un proceso constituyente en que se van a plantear diversas cuestiones importantes, entre las cuales está la estructura del Poder Judicial y las bases del Poder Judicial, no parece que tenga mucho sentido que se adopte esta decisión sin escuchar al Poder Judicial, sin considerar todas las implicancias que pueda tener, en circunstancias que prontamente pudiera tener un enfoque diferente lo que se realice, ¿no es cierto?, en ese proceso constituyente. Muchas otras consideraciones se realizaron durante esta sesión del Tribunal Pleno. ¿Se considera arbitrario, ministro, esta decisión? Mire, no tiene mucho sentido entrar en calificaciones, pudiera ser esa y otras, ¿no es cierto?, u otras. En definitiva, lo que pasa es que la situación es grave. Es grave porque se hace en forma improvisada, sin tomar en cuenta todos estos antecedentes que señalo, sin considerar la destrucción de la escala de remuneraciones y sin considerar estas dos cuestiones tan importantes que son la independencia y la inamovilidad del Poder Judicial, que a la larga quedan corroídas por estas medidas. Ministro, más allá de la forma, en cuanto al fondo, ¿no cree que sobre todo en los escalafones superiores no podría ser una buena señal un poco de austeridad? Los sueldos quizás son un poco excesivos para la escala superior en comparando a la media de ingresos de los chilenos. Eso tiene que ser fruto naturalmente de un estudio general y no de una medida así precipitada que simplemente enuncia que esas remuneraciones son excesivas en relación con la media. Eso significaría que las remuneraciones de toda la administración pública y de toda la administración privada, de los sectores privados, deberían fijarse en función de la media de la remuneración. Y eso no es un parámetro. Puede ser uno de los que se pueda utilizar, pero en definitiva no es un parámetro que permita resolver el asunto. Tenemos que ir por la idea de la preparación, las funciones que se realizan, la exclusividad de la dedicación, la comparación con otros órganos del Estado, la comparación con otros órganos también del sector privado como académicos u otros similares que tienen niveles de remuneraciones muchas veces muy superior a la nuestra. Si se hace de forma profunda, digamos, analizada, con estudios, con análisis, para toda la administración del Estado, ¿ustedes están abiertos, principalmente los escalafones superiores, a poder dar un poco de porcentaje de ingresos? No fue planteado esto y no fue conversado de tal manera que no puedo yo responder esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que parece bastante más lógico hacer un estudio general, a lo menos del ámbito de la administración pública. Pero no debemos olvidar que la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces es un principio que tiene que ver con la independencia y la inamovilidad de los jueces. Ministro, y con respecto a la situación actual, al margen de lo que se está discutiendo hoy, la escala de remuneraciones o lo que está descrito finalmente de la realidad del Poder Judicial, ¿es incentivo actualmente suficiente, por ejemplo, para que buenos talentos lleguen al Poder Judicial? Nosotros pensamos que sí.
Desde luego el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años apunta a establecer niveles de remuneración que satisfagan aspiraciones de gente de buen nivel y que tenga también un sentido de dedicación y constancia. Y creo que lo estamos obteniendo, digamos. Las inscripciones para la Academia Judicial así lo manifiestan. Se seleccionan alrededor de 30 personas, se presentan alrededor de 300. Para los otros cargos también, para los cargos externos de la Corte Suprema también tenemos una buena cantidad de personas que postulan desde el área de la administración o desde el área de la academia. Entonces creo que esas remuneraciones, tal como están, presentan un incentivo, o a lo menos permiten que las personas se transfieran cuando vienen desde fuera, desde un lugar donde están ganando una remuneración relativamente similar a este lugar, donde agregan, ¿no es cierto?, las satisfacciones del ejercicio de una actividad jurisdiccional que es interesante. Si lo comparamos con niveles de mercado, probablemente nuestras remuneraciones son más bajas, pero la idea es que el juez está dedicado a estos asuntos y, entre otros aspectos, necesita tener resguardado la parte remuneracional. ¿Usted cree que los parlamentarios podrían tener argumentos similares para negarse a esta disminución o el Poder Judicial es un ente distinto en estas características? Nosotros hablamos, y en esto somos muy rigurosos, me gusta mucho su pregunta, nosotros hablamos de nosotros. No tenemos nosotros elementos como para hablar de la situación de los señores parlamentarios, de la forma como ellos realizan sus actividades, de los niveles que necesitan. Eso es una cuestión que ciertamente tienen que examinar ellos. Nosotros decimos, tenemos obligación de dedicación, no podemos faltar cualquier día porque si no las salas no funcionan, tenemos que ser rigurosos en la entrega de nuestros informes, tenemos que ser rigurosos en la entrega de nuestros proyectos de fallo, de los fallos, etcétera. Entonces, y eso lo estamos tratando de hacer cada vez mejor y de ser cada vez más exigente con nuestra gente, de manera que seamos más transparentes, más oportunos. Muchas veces, ¿no es cierto?, la cantidad de ingresos superan la posibilidad, pero estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Ministro, preguntarle sobre otro tema, sobre los resultados del informe de Amnistía Internacional que aseguran que hubo violaciones reiteradas de los derechos humanos y un modus operandi de los carabineros. ¿Cómo ven esto desde el Poder Judicial? Bueno, es uno de los antecedentes que ciertamente hay que tener en cuenta para enjuiciar la situación general, habrá que juntarlo con otros, pero para nosotros la declaración de alguna violación de este tipo viene de la sentencia. Entonces hay que esperar la investigación, hay que esperar el juicio y allí tendremos el resultado, ¿no es cierto?, que si es absolutorio desmiente la existencia de una violación y si es condenatorio podrá afirmarlo o decir que se debe a otras circunstancias. Ese informe, como los otros informes que se han emitido desde el exterior o desde dentro, son importantes como para que las partes lo aporten y los jueces lo tendrán porque son de conocimiento público para hacer un enfoque general del problema. Ministro, también preguntarle, hay abogados que han criticado la lentitud de los tribunales al revisar las causas de perdigones. Hay dos que están a la espera de ser revisadas. ¿Qué pasa con esas causas? Bueno, la idea es que todo se actúe con rapidez, incluidos, por cierto, los recursos de amparo o causas de ese tipo. Estas tienen una tramitación que necesita de un examen de admisibilidad primero y luego de los informes que tienen que emitir las instituciones o personas contra las cuales se recurre. Llegado ello, de inmediato, y así lo dispone la norma legal, deben ser puestos en tabla para su conocimiento. Entonces, no hemos advertido nosotros ninguna lentitud en el sentido de que vaya más allá de los márgenes que establece las disposiciones legales. Estamos haciendo un chequeo permanente. Puede que algunos esté naturalmente excedido y en eso los señores abogados harían bien en presentarse ante el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva y solicitar, ¿no es cierto?, que esto sea visto con la mayor rapidez. Presidente, también preguntar. Muchas gracias. Si los tribunales de garantía tienen una carga laboral, sobre todo por las causas ahora de saqueos y violencia dentro de los países. Ciertamente, digamos, han tenido
muchísimo recargo los tribunales de garantía, han estado a la altura. Nosotros no nos cansamos de elogiar el trabajo que han tenido los tribunales de garantía, tanto porque han tenido un mayor recargo de las audiencias de control de detención, cuanto porque muchos jueces han necesitado constituirse en distintos lugares para confirmar cuáles son las realidades que respaldarían o no esos reclamos. Pero además yo debo destacar como presidente del Comité de Comunicación y como vocero que muchos de los colegas de juzgados de garantía se han detenido para explicar a los medios de comunicación cuál es la situación, cuál es el significado, de qué manera se han organizado. Y no solo eso, se lo han explicado también a los familiares. Como me decía una juez con la que conversé ayer precisamente, su sala es muy pequeña, entonces solamente pudieron recibir allí a las personas que estaban para control de detención. Y ella salió a la antesala y le explicó a los familiares cuál era el procedimiento, cuánto tenían que esperar y cómo tenían que proceder. Eso a nosotros nos deja muy contentos porque muestra una mayor cercanía del Poder Judicial con la comunidad. Ministro, ¿hay algún plazo para que esta comisión de remuneraciones envíe este oficio al Congreso? Como dicen los niños, ahora ya. Muy prontamente tienen que tener algún resultado. ¿Esa comisión está integrada por ministros también? Sí, pero ahí excúsame de yo dar mayores detalles.